Voy a empezar a grabar el capítulo de hoy ahora mismo y fijaos lo que me he encontrado. Ahí está. Un tornillo clavado en la rueda de atrás. No tengo ni idea dónde lo he podido clavar, pero yo creo que mejor ni tocarlo. Creo que no estoy perdiendo aire. Y total, aquí a 60 kilómetros de casa donde no hay nada, voy a ir grabando a medida que me voy para casa y ya le daremos solución, creo yo, si es que llego. No sé, tocará llamar grúa. En fin, hagamos como que no ha pasado nada. ¿Te gustaría saber cómo funciona tu moto, sus principales averías y cómo hacer pequeños arreglos sin ser un experto? Saber qué es cada cosa y cómo se conecta todo. Pues quédate porque haremos un breve y rápido repaso a la mecánica básica de una moto. Entendible para todos los públicos. Mini guía de mecánica básica. Vamos al lío. No vamos a arreglar cada pieza ni meternos en detalles largos e infinitos, ya quisiera yo, porque si no, esto daría para un año entero. Pero sí vamos a repasar todo eso que en otros sitios se da por sabido. Más de uno se pierde justo ahí, en la base. Vamos a dejar claro estas bases, lo mínimo que todos deberíamos conocer. Así, si tu moto falla, sabrás por dónde empezar. Y si tienes que llevarla al taller, podrás explicarle al mecánico algo más que... La moto no va, yo qué sé, está rara. No tira, le doy y no va. Y cuando el mecánico te explique algo, no tengas que poner cara de circunstancia y a sentir como si lo entendieras todo. Empecemos por lo que ves, tocas y sientes cada día. La parte ciclo. Aquí está todo lo que se conecta contigo, todo lo que responde a tus manos, a tus pies y a tu cuerpo. Manillar. Son tus riendas. Si el manillar no está bien alineado con la rueda delantera o gira con dificultad, puede ser la tija mal ajustada o el rodamiento de dirección dañado. Ese rodamiento de dirección permite que el manillar gire suave. Si notas golpeteos o dureza, o si al girar notas como un clac o una zona donde se traba, ese rodamiento de la dirección está pidiendo un cambio. Tras una caída también pueden desajustarse los semimanillares y si están torcidos, tú mismo puedes enderezarlos con herramientas básicas. Suspensiones, delanteras y traseras. Su función no es solo la de darnos comodidad, sino mantener las ruedas pegadas al suelo. Si notas que en baches la moto se sacude más o rebota demasiado, es señal de que los amortiguadores están defectuosos. También si te sientes más flotando que pegado al suelo. Y ojo, porque llevar una suspensión cascada puede afectar directamente al agarre y a la seguridad en curva. Tenemos un capítulo donde cambié los amortiguadores a la Honda Shadow, por si quieres echarle un vistazo. Ruedas y llantas. Los neumáticos tienen una vida limitada. Se gastan, se deforman. Si ves grietas, bultos o notas vibraciones raras, algo pasa. A veces es solo una deformación, otras veces una llanta dañada, el típico llantazo, o tan simple como una rueda que necesita un equilibrado. El equilibrado se hace en el taller y consiste en añadir pequeños pesos a la llanta para evitar vibraciones. Y si montas neumáticos nuevos, el equilibrado es más que necesario. Frenos. Los de disco son los más comunes. Las pastillas se gastan, pueden cristalizarse y pierden eficacia. El disco también se desgasta y puede doblarse si recibe cambios bruscos de temperatura, como al lavar la moto con el disco caliente. Notarás ese alabeo si al frenar sientes una vibración rítmica, como un latido en la maneta o en el pedal de freno. Bum, 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 bum. El líquido de frenos.
se degrada con el tiempo. Si notas que la maneta está más blanda de lo normal o todo lo contrario, hay que apretarla mucho para frenar, puede haber aire o humedad en el circuito, o ese líquido está ya muy deteriorado. Por el color lo vas a saber, que se pone más oscuro. También podría estar en mal estado los latiguillos, que al estar viejos se dilatan y pierden presión. Frenos de tambor o de zapata. Si tu moto es más antigua, puede que tengas frenos de zapata. Se ajustan con una tuerca y también se desgastan. Si tienes que ajustar demasiado, es hora de cambiar las zapatas. Y un consejo práctico, cuando ajustes el freno, asegúrate de que la moto no queda frenada. Empújala en parado unos metros para comprobarlo. Y si suena algo metálico, chilla o roza, no lo ignores, la moto está frenada. Todo esto es lo que conecta con el suelo, pero vamos ahora con el sistema que conecta a la moto consigo misma, la electricidad. La batería es el corazón eléctrico. Si se agota, la moto no arranca. No hay luces, no hay claxon, no hay arranque, nada. Si notas que pierde carga continuamente, quizás esté en las últimas o el sistema de carga no esté funcionando bien. En el sistema de carga tenemos al alternador y al regulador, que también puede darnos problemas. El alternador recarga la batería mientras vas rodando. Si no funciona bien, la batería no se cargará y se irá vaciando sola, y al cabo de unos días tu moto no arrancará. Puse la batería hace una semana. El alternador. Puede ser el alternador. El regulador convierte la corriente alterna del alternador en corriente continua para que la batería y los componentes eléctricos de la moto la usen. También evita picos de tensión. Si falla, pueden fundirse bombillas o dañar la batería. Y si empiezan a fundirse varias bombillas seguidas, sospecha del regulador. Fusibles. Si un componente eléctrico deja de funcionar, luces, el motor de arranque, el cargador USB, lo primero que debes revisar es el fusible correspondiente. Los fusibles protegen el circuito y se funden, se rompen para evitar males mayores, aislando el circuito que tiene el problema para que no afecte al resto de la moto. Suelen estar en una cajita cerca de la batería o bajo el asiento, o incluso pueden ser simples portafusibles en el propio cable. Llevar algún fusible de repuesto nunca está de más. Luces e intermitentes. Las bombillas pueden fallar por 1000 razones. Mal contacto o simplemente por desgaste y acaban fundiéndose a la mínima. Cambiar una bombilla es algo que deberías saber hacer, pero cuidado con las sustituciones. Por ejemplo, una bombilla H4 60-55 vatios no debería sustituir a una HS1 35-35 vatios, aunque parezcan iguales. Si tu faro no está diseñado para más potencia, podrías quemar el reflector o los cables. ¡A mí me ha ido bien! ¡Felicidades! Quizás tengas un buen reflector y unos buenos cables, y un buen fusible que admita ese amperaje. Otra bombilla a reemplazar como las más deseadas son las bombillas LED. Ojito porque tienen en su base unos disipadores que se calientan mucho, y si ese faro no está preparado puede derretirse. Antes de poner una LED, mejor infórmate. Pues sí que vale, llevo 5 años y sin problemas. Pues enhorabuena, a ti también. El que a ti no te haya pasado nada no significa que no le pueda pasar a otro. Unos faros aguantan bien y otros, en cambio, quedan como chicles. Así que mejor comprobar antes de montar por montar. Y si ves que la moto empieza a tener fallos aleatorios, revisa los conectores, que no estén oxidados o sucios. Y mira los fusibles también. A veces un mal contacto o un fusible puede volverte loco desmontando media moto sin necesidad. Vale, la moto ya enciende, ya frena. Ahora veamos cómo se mueve todo esto.
Vamos a la transmisión. El embrague separa el motor de la rueda cuando aprietas la maneta. Si al acelerar notas que el motor sube de vueltas, pero la moto no acelera a la par, puede estar gastado. También notarás un olor característico a embrague quemado. Si huele raro, ya sabes, no lo fuerces más, que no se va a arreglar solo. Únicamente empeorará. La caja de cambios engrana las marchas. Si las marchas entran mal, se salen solas o el indicador marca que estás en segunda cuando estás en punto muerto, revisa primero el ajuste de la palanca. A veces, al ajustarlo acaban entrando mejor las marchas. Tenemos un capítulo de cómo ajustar tu moto para que quede como un guante, por si quieres echarle un vistazo. Pero si la palanca de cambios está bien ajustada, podría ser un problema del selector de marchas o, en el peor de los casos, de los engranajes internos. Revísalo porque la avería puede hacerse aún más grande. Piñón, cadena y corona. Si oyes ruidos feos, vibraciones o notas que la cadena está oxidada o sucia, toca mantenimiento. Hay que tensarla bien y engrasarla regularmente. Si no, se deteriorará rápidamente estos tres elementos y tendrás que cambiarlo antes de tiempo. Y cuando toque cambiarlo, se cambian los tres a la vez. Flector, palabreja rara, pero importante. Es una goma entre la rueda y la corona que amortigua el tirón de los cambios. Cuando se endurece o agrieta, empiezas a notar unos golpes secos al cambiar de marchas ahí detrás. Aunque no todas las motos lo llevan, es habitual que lo lleven a partir de cierta cilindrada. Algunas 125 también pueden llevarlo. Si la tuya sí, no olvides revisarlo al cambiar la transmisión. Aprovecha que no cuesta nada mirarlo en ese momento. Y si es necesario cambiarlo, y si no, pues nada. ¿Y qué pasa si la moto es una scooter? Porque no quiero olvidarme de ellas. Las scooters son motos automáticas que no tienen marchas, ni piñón, ni cadena, ni nada de eso. Bueno, en cierto modo lo tienen, pero de manera diferente. Las scooters tienen una polea delante y otra detrás, haciendo las funciones de piñón y corona, y van unidas por una correa de caucho, a modo de cadena. Dependiendo de la velocidad de giro del motor, las poleas también girarán, pero dentro de esas poleas tienen unos contrapesos que abrirá o cerrará el surco por el que se mueve la correa. Y eso provocará que la correa entre más o menos en la polea, cambiando el diámetro de giro. Esa variación de diámetro serían las marchas y la polea de atrás también, por la velocidad de giro, hará que se expandan unas zapatas haciendo que conecte a la rueda trasera para que empiece a girar. Es un sistema de transmisión muy interesante. Si alguna vez viste esto en funcionamiento, es casi hipnótico. Si ves que tu scooter pierde fuerza o velocidad mientras se revoluciona como una loca, parece que vas a 100, pero solo estás saliendo del aparcamiento, tú me entiendes. Ya sabes de dónde puede venir el problema: correa gastada o los contrapesos que necesitan un cambio. Y ahora sí, vamos con lo más temido, pero también lo más fascinante: el motor. El motor se divide en tres partes: la culata, donde está la bujía, las válvulas y donde ocurre la combustión; el bloque, con el cilindro y el pistón dentro; y el cárter, que es como una piscina que contiene la piscina y desde donde saldrá para lubricar todo el conjunto del motor y sus piezas. Si cuesta arrancar, puede ser una bujía gastada o sucia. Cambiarla es fácil, pero cuidado con no dañar la rosca de la culata, es decir, la rosca donde se mete la bujía, o el daño quedará ahí por los siglos de los siglos. Si suena un clac, 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 clac metálico muy llamativo, pudieran ser las válvulas desajustadas.
Eso ya requiere herramientas específicas y es mejor dejárselo al mecánico. No es complicado hacer un reglaje de válvulas, pero si la liamos, la podemos liar bien gorda. El aceite se cambia desde el tapón del cárter, que está abajo del todo, mirando al suelo. Si ves que la moto suda aceite por las uniones de la culata, del bloque, del cárter, pueden ser las juntas que unen culata, bloque y cárter, como un sándwich. Las juntas son como unos papelillos que van ahí en medio. Primero sudan y luego gotearán. Colectores y escapes. Si hay una fuga en la unión con el motor, notarás un ruido exagerado, mucho peor que el ir sin DB Killer, y perderás potencia. Las motos de 2 tiempos lo notan muchísimo. Escuchas como si la moto fuera a 200 por hora cuando en realidad van a 10. Se soluciona cambiando la junta como una arandela, pero también pudiera haber fisuras o tornillos sueltos. Mira esa zona si tu moto suena más fuerte de lo normal. Filtros de aire. Si está sucio, la moto se ahoga, pierde fuerza o le cuesta mantenerse a ralentí. Se puede limpiar o sustituir dependiendo del tipo de filtro. Hay un capítulo sobre cómo limpiar si son de espuma y es algo que puedes hacer tú mismo en casa y sin líos. Inyección o carburador. Uno es moderno y el otro el de toda la vida. Su misión es la misma, regular la mezcla de aire y gasolina que entra al motor cuando giramos el acelerador. Si está sucio, tendrás síntomas similares, tanto en inyección como con el carburador. Dificultad para arrancar, humo, falta de respuesta al acelerar, se ahoga. Hay líquidos de limpieza que podrás usar antes de llevar la moto al taller. Algunos se echan al depósito, otros se aplican en la admisión de aire. Merece la pena probarlo antes de visitar al mecánico, pero si el problema persiste, entonces sí, al taller. En este canal hablamos de temas varios, pero no quiero olvidar a los que llegan aquí con su primera moto y con sus primeras dudas. Además, hasta el más listo de todos en mecánica empezó sabiendo nada. Por eso, si conoces a alguien que necesite un empujoncito, pásale el vídeo, que te lo va a agradecer. Y si eres un manitas en mecánica, voy a traer tus recuerdos a este momento. ¿Cuál fue la primera moto con la que empezaste a hacer tus pinitos como mecánico? Yo, con esta. Chavalillos y chavalillas, dentro de 7 días habrá más, con otros temas, otros asuntos. Sed muy felices con vuestras motos ahora que las conocemos mecánicamente un poco más y hasta la semana que viene. ¡Adiós! Sigue aquí. Ni tocarlo. Llegué.